Buenas noches. Estamos viviendo en tiempo real un nuevo capítulo conflictivo en la relación México-Estados Unidos. La invasión a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro conmovieron las relaciones con América Latina. Las posteriores declaraciones del presidente Donald Trump, donde advierte y afirma que las fuerzas norteamericanas estarían preparando ataques terrestres contra los cárteles de la droga en México, es alarmante. Es decir, todas las alarmas se han encendido porque la posibilidad es real, no solamente lo que dice, sino lo que ha hecho. Y esta invasión puede darse sin la autorización tanto del Congreso de Estados Unidos como del propio país, como de propio México. Es real. Y este presidente es capaz de cumplir esa advertencia. Por lo tanto, el rumbo de relación desde la revisión del TECMEC hasta el combate al crimen organizado sería definido en los meses siguientes y marcará una nueva etapa en la historia de vecindad entre ambos países. Para entender la profunda complejidad de la interdependencia entre ambas naciones, hace falta entrar a una perspectiva histórica que conecte esta realidad. Por ello, tengo el gusto de conversar con el doctor Felipe Ávila, es doctor en Historia por el Colegio de México y director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, con quien analizaremos este tema que en sí es complejo, pero que es importante que tengamos esta perspectiva histórica para poder entender la relación. Antes, le invito a que veamos una cápsula que nos introduzca al tema. Las relaciones entre México y Estados Unidos han sido desde sus orígenes una de las más complejas, intensas y determinantes del continente americano, pues además de la relación natural por su cercanía geográfica, le atraviesan profundas asimetrías económicas, culturales, políticas y militares, condicionando el rumbo histórico de ambas naciones y el tono de la discusión bilateral actual. Estados Unidos y México, tras consumar su independencia en 1776 y 1821 respectivamente, comenzaron un largo proceso de interacción caracterizado tanto por la cooperación como por la confrontación. Un hecho clave fue la doctrina Monroe, proclamada en 1823 bajo el lema América para los americanos, buscando frenar la intervención europea en el continente y que, aunque benefició a las incipientes repúblicas hispanoamericanas, también justificó el expansionismo estadounidense en la región. La ambición hegemónica de Estados Unidos se manifestó de manera particularmente agresiva en el siglo XIX con la Guerra de 1846-1848, conflicto que significó para México la pérdida de vastos territorios como Texas, California y otras regiones del norte, marcando uno de los episodios más dramáticos de su historia nacional. En el siglo XX, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, fue un símbolo que trajo consigo una mayor coordinación en la relación. Sin embargo, esta integración pronto coexistiría con tensiones persistentes en materia migratoria y de seguridad. Ya en el siglo XXI, México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos, pero también se intensifican problemas migratorios y de narcotráfico. En el periodo 2024-2025, bajo los liderazgos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la relación continúa oscilando entre la cooperación bilateral y los sinsabores diplomáticos, resultado de una historia que parece repetirse y una realidad que se complejiza para ambas naciones. Regresamos, está usted en el hilo negro y nuestro tema son la historicidad de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Doctor Felipe Ávila, ¿cómo sitúa estas relaciones desde la perspectiva histórica entre México y Estados Unidos? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a este programa del Hilo Negro.
compartir este espacio con el auditorio que nos ve y nos escucha. Creo que la pregunta es de la mayor relevancia porque la relación de vecindad entre México y Estados Unidos ha definido buena parte de nuestra historia. Desde finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX, el ser vecinos de la que se convertiría muy pronto en la potencia más importante económica y militar del mundo desde la Primera Guerra Mundial y que se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial, pues ha afectado de manera significativa el desarrollo de nuestra propia historia, porque el Estado que nace con la independencia de los Estados Unidos es desde las primeras décadas un Estado expansionista y colonial, un Estado imperialista que fue avanzando en conquistar, en colonizar y en subordinar a los territorios del sur y del oeste, y muy pronto se encontró con los límites del entonces Nueva España, y durante los primeros años del siglo XIX, los Estados Unidos fueron avanzando, se apropiaron del territorio de la Luisiana, después de la Florida, después de Texas, después en una guerra injusta de conquista, nos obligaron a entrar a una guerra desigual en donde fuimos derrotados, y esta derrota significó la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Y durante el siglo XX, en la Revolución Mexicana, tuvimos dos invasiones armadas por parte de los Estados Unidos en 1914 y en 1916, de manera que en todos estos años nuestra historia no puede entenderse sin la muy conflictiva relación que hemos tenido con nuestro poderoso vecino del norte. Lo que me llama la atención es en el siglo XIX, lo que usted ha señalado, es esta guerra muy dura, muy ruda, en donde perdimos la mitad, más de la mitad de nuestro territorio. Hubo pretextos que me recuerdan mucho a Trump. El presidente James Polk, ¿no? Preparó alegatos diciendo que había provocaciones mexicanas a Estados Unidos, ¿no? Y podríamos decir que son pretextos, argumentos, son narrativas para justificar una invasión. ¿Usted cree que hay un cierto paralelismo de lo que pasó en la guerra en el siglo XIX a lo que está preparando Donald Trump? Bueno, siempre es importante tener como referencia a la historia, una historia tan conflictiva con este vecino tan poderoso del norte. Creo que lo que pasó en la guerra de Texas y después que se ratificó en la guerra contra México, son dos episodios que marcan la pauta de lo que sería la conducta expansiva, colonialista, imperial de los Estados Unidos, que comenzaron desde 1803, desde que el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, expresó una doctrina en donde se ponía como objetivo llegar hasta la frontera sur con la entonces Nueva España, que ponía como límite el río Bravo, y por el oeste, que quería que la joven nación americana llegara hasta las costas del Pacífico. Comenzó a aplicarse una política muy consciente de expansión que tenía varias etapas. Por un lado, enviar a colonos para que adquirieran concesiones de tierras, para que aceptaran las leyes novohispanas, para que aceptaran convivir con una población que no era anglosajona, sino que era de origen mestizo o español criollo o indígena, y que poco a poco fueran adquiriendo poder económico y comenzaran a hacer reivindicaciones políticas, desconociendo a las leyes y buscando un pretexto para declarar la guerra. Esto fue lo que hicieron en Texas, fue lo que habían hecho antes en la Florida, aunque ahí sin una declaración formal de guerra, y lo que hicieron en 1846, cuando con un pretexto fútil alegaron que había habido un enfrentamiento con tropas mexicanas en donde se había derramado
sangre estadounidense en territorio estadounidense, lo que era absolutamente falso. Y bueno, esto lo único que muestra es que su política de expansión imperial buscaba cualquier pretexto para declararle la guerra a un vecino que era más débil en términos militares y económicos y poder despojarnos de buena parte de nuestro territorio como lo consiguieron. Y estos territorios tan ricos que nos quitaron fueron una de las bases que les permitieron establecer una economía muy dinámica y un poderío militar que fue convirtiéndonos en la primera potencia hegemónica del mundo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, pero particularmente después de la Segunda Guerra. Antes de irnos al corte, me gustaría escuchar brevemente el concepto sobre la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, formulada por el entonces presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en diciembre de 1823, lo que quería era ponerle un límite a los intentos de reconquista por parte de España, de Portugal y de Francia a lo que habían sido sus colonias americanas. Estados Unidos apoyó las independencias de Iberoamérica, sostuvo económicamente, reconoció políticamente a estos nuevos gobiernos independientes y en la década de 1820 lo que buscaba era ponerle un freno a las ambiciones de reconquista de las potencias europeas que habían visto cómo sus colonias americanas se les independizaban. Esta doctrina Monroe se convirtió en un destino manifiesto en donde lo que ellos establecieron es que ninguna potencia, sobre todo europea, ellos estaban pensando en estos países de Europa Occidental, podía intentar reconquistar a sus antiguas colonias o invadir territorios americanos porque los sufrirían como una agresión propia. Ellos se convertían en los policías, en los salvaguardas de la independencia de las jóvenes naciones iberoamericanas, pero esto lo que en realidad se convirtió fue en un proceso de expansión, de dominio económico, dominio político, en donde ellos comenzaron a hacer intervenciones directas, como fue el caso de la Revolución Cubana, de la independencia cubana en 1898, que fue apoyada por el gobierno de Estados Unidos, en donde incluso Estados Unidos fue el que negoció con España la independencia de Cuba y estableció un protectorado en Cuba y en Puerto Rico que duró buena parte del siglo XX. Entonces, la doctrina Monroe se convirtió, ¿no?, por parte de los Estados Unidos para impedir la presencia, la injerencia de las potencias europeas. Muy bien, doctor, pues vamos a una pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos conversando en torno a la relación, la historia de la relación entre México y Estados Unidos, y estamos conversando con el doctor Felipe Ávila, quien además es director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. En un momento más regresamos a El Hilo Negro. Regresamos, conversamos con el doctor Felipe Ávila y nuestro tema es la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. Doctor, pues México, siglo XIX y principios del XX han sido muy, digamos, turbulentos, ¿no? Estamos llenos de invasiones, de guerras, de pérdidas humanas, de desgaste. Pero vengamos a la parte más actual, doctor. Ahora que se ha integrado nuestra economía, o es la pregunta, con el TECMEC, el Tratado de Libre Comercio, como se llamó originalmente, ¿esto nos ha hecho que nos imbriquemos más con Estados Unidos, que ganemos soberanía, que mantengamos una relación de interdependencia con Estados Unidos? ¿Cómo ve usted esta evolución en la relación con los Estados Unidos actualmente?
Bueno, sin duda, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá de 1993, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, significó un parteaguas en la relación económica, pero también política, cultural con los Estados Unidos, porque a partir de entonces nuestras economías se entrelazaron, se imbricaron de una manera muy estrecha, de manera que buena parte de las más importantes cadenas productivas que tenemos en nuestro país están estrechamente relacionadas con la economía de Estados Unidos. Más del 80% de nuestro comercio exterior se realiza desde entonces con los Estados Unidos. Ha llegado una gran inversión, muchas empresas extranjeras, particularmente estadounidenses, se han establecido en México, y las que no han sido estadounidenses han venido aquí para tratar de aprovechar el mercado de Estados Unidos, que es el más grande del mundo. Y esto lo que ha significado es que desde el punto de vista de la economía mexicana, nos hemos convertido en una economía muy dependiente del mercado de los Estados Unidos. Ha sido la locomotora que ha arrastrado el desarrollo económico, comercial de México desde 1994 hasta la fecha. Entonces, el México de hoy, sobre todo la economía mexicana y particularmente los sectores vinculados al mercado estadounidense, que son los más dinámicos, no pueden entenderse sin esta profundísima relación e implicación entre que se está abriendo en el segundo gobierno de Trump, en donde se va a empezar este año a renegociar el Tratado de Libre Comercio, y que creo que ya no va a ser entre los tres países, sino que va a ser un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, entre México y Canadá, y entre Estados Unidos y Canadá, pues significa un enorme desafío que pues vamos a tener que enfrentar, que estamos enfrentando ya, de hecho, en este momento, y que pues abre una época de enorme incertidumbre. ¿Cómo ve usted el panorama actual de esta amenaza de intervención por parte de Estados Unidos? Bueno, yo creo que la acción armada quirúrgica que hizo el gobierno de Estados Unidos el 3 de enero de este año, cuando con un enorme despliegue de fuerza militar apresó, secuestró y se llevó a Estados Unidos para enjuiciar al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores, eh, es una amenaza para el mundo, no solo para México o América Latina, porque creo que demuestra que lo que se pensaba en algún momento que eran exageraciones o fanfarronerías del presidente Trump, que se caracteriza por su extravagancia y su locuacidad, que en realidad no se cumplían muchas de esas amenazas. Bueno, ya vimos que sí se cumplen, y esto pues prende focos rojos de alerta en todo el mundo, lo sigue prendiendo ahorita con su deseo increíble de apoderarse del territorio de Groenlandia. Pero en el caso de México, todas estas amenazas que casi todos los días lanza, diciendo que México está gobernado por los cárteles de la droga, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es incapaz de resolver lo que necesita la ayuda del ejército estadounidense, y estas presiones para que el gobierno de México acepte operaciones conjuntas para apresar y acabar con los cárteles de la droga en territorio mexicano, pues sí son amenazas latentes que tienen que tomarse muy en cuenta. Y sin embargo, yo creo que lo que ha hecho nuestra presidenta ha sido una política extraordinariamente hábil de mantener la cabeza fría, de establecer vías diplomáticas y de negociación, de demostrar con hechos lo que se está haciendo para combatir a los cárteles de la droga, y de manera muy digna y firme defender nuestra soberanía nacional y decir que no necesitamos esa ayuda extranjera, que nuestro gobierno es capaz de someter a los cárteles de la droga. De hecho, hay cifras contundentes de avances en el combate al narcotráfico, y de no permitir una intervención directa de tropas extranjeras en nuestro territorio. Pareciera ser que este abanico en el cual Donald Trump ha incursionado podría
favorecer a una no intervención de manera inmediata o directa. ¿Cuáles serían para usted, doctor, los escenarios posibles de esta situación actual? ¿Usted cree que Donald Trump va a cometer la locura de meterse a México? Yo personalmente no lo creo. Creo que no existen condiciones, que no existe consenso, que las consecuencias serían desastrosas, no solamente para México, sino también para los Estados Unidos. Provocaría una situación de desestabilidad y de ruptura con un gobierno que es estratégicamente aliado de ellos, porque creo que México ha sabido aprovechar la cercanía, la relación comercial tan estrecha y también las necesidades que tiene Estados Unidos de tratar de mantener la hegemonía mundial, consolidando su zona de influencia regional. Y por eso me parece que es improbable que se decidan hacer una acción tan extrema como la que hicieron en Venezuela el 3 de enero de este año. Yo creo que van a seguir siendo presiones políticas, presiones económicas. Creo que la negociación del TEMEC va a ser extremadamente complicada y sin embargo yo creo que vamos a poder salir adelante defendiendo los intereses nacionales, defendiendo la soberanía, pero también defendiendo a las empresas y las ramas productivas mexicanas, porque ellos nos necesitan y ellos lo saben. Yo creo que el problema de Trump es que está poniendo de cabeza al mundo porque está buscando de manera desesperada mantener su hegemonía y derrotar a China, sobre todo en términos económicos y políticos, y también para ponerle un alto a Rusia, pero lo que está decidiendo, y eso se muestra muy claramente en la nueva estrategia de seguridad nacional que publicó el gobierno de Estados Unidos en noviembre del año pasado, establece que su base de operaciones fundamental es el continente americano. Es ahí donde se están atrincherando, es ahí en donde están concentrando sus fuerzas, porque lo que les preocupa es la lucha por la hegemonía del mundo en contra de China y de Rusia. Pues sí, y coincido con usted, porque debilitar a México sería también debilitarse el propio Estados Unidos, ¿no? Y eso no le convendría a esta política también expansionista de Donald Trump. Doctor Ávila, le agradezco muchísimo, Felipe querido, muchas gracias por su presencia aquí en El Hilo Negro y por supuesto vamos a seguir muy atentos a la evolución y ahora sí, como dirían los clásicos, esperemos que Dios te oiga y que no haya esa intervención nefasta en suelo mexicano. Muchas gracias y a usted le reitero mi agradecimiento por su presencia en El Hilo Negro. Por supuesto, le espero la próxima semana con este tipo de temas que a todos nos mueve, como es nuestra realidad social, política y cultural. Buenas noches.